Entonces, cuando hablamos de compromiso de las articulaciones, que pueden ser inflamatorias, infecciosas o no, definimos de que es una enfermedad que afecta el cartílago articular y las superficies óseas sobre las cuales están colocados los cartílagos articulares, ¿no? Por lo tanto, en la radiología ya sabemos de que el cartílago no tiene representación, se ve como una imagen radiolúcida y solo vemos que los dos huesos adyacentes están separados por un espacio. Cuando este espacio está disminuido, inferimos de que el cartílago que está a ese nivel está afectado. Entonces, son signos indirectos de compromiso articular, que es lo que vemos en la radiografía. No vemos en sí el cartílago, ¿ok? Pero sí vemos su repercusión en relación al espacio articular. Hay varias formas de clasificar el compromiso articular. Esta es una de ellas en el cual clasificamos en tres tipos. Una que es la hipertrofia, la forma hipertrófica, en el cual lo más importante es de que hay esclerosis, o sea, el hueso se ve más blanco de lo usual, y hay producción de hueso. Estos son lo que denominamos osteofitos. El hueso adyacente al espacio articular comienza a desarrollarse en forma irregular, sobre todo por cambios mecánicos. Eso se llama osteofitos, ¿no? Entonces, esta forma de presentación de la artritis se llama artritis hipertrófica. El ejemplo más típico, vamos a ver, que es la artrosis, ¿no? La osteoartrosis. Luego tenemos una artritis que se produce por problemas infecciosos, o sea, artritis séptica. En artritis séptica hay destrucción del cartílago y también se ve en la radiografía compromiso de la superficie ósea donde se está insertando el cartílago. El espacio va a estar disminuido, pero va a haber destrucción del hueso, justo que está sobre el cartílago, ¿no? Es característico de artritis de tipo infeccioso. Y hay otras artritis en las cuales lo que vemos es erosión de la superficie articular, o sea, un aspecto como si estuviese carcomido, digamos, la superficie de los huesos adyacentes al espacio articular. Y se producen procesos inflamatorios generalmente no infecciosos. Y acá, entre otros, tenemos casi todas las patologías que comprometen a la reumatología, ¿no? Las artritis, por ejemplo, las artritis reumatoidea o compromiso por gota, todas ellas van a dar un compromiso de tipo erosivo a nivel del espacio articular. Bien, entonces veremos cada una de ellas. La artritis hipertrófica, la artritis que se llama degenerativa o también llamada osteoartrosis, puede ser primaria, cuando se presenta sin ningún factor de riesgo previo. Generalmente se presenta en personas de edad avanzada. Puede ser secundaria cuando el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad previa. Por ejemplo, la paciente tiene una displasia de cadera congénita que no ha sido tratada y con los años esa cadera displásica va a condicionar una artrosis de cadera, ¿no? Pero acá el factor inicial es la displasia de cadera. O podemos tener una paciente que tiene, por ejemplo, una artritis reumatoidea como enfermedad de fondo. Entonces, la artritis reumatoidea a lo largo
puede condicionar una artrosis. Entonces, es secundaria porque hay un proceso previo que está condicionando la artrosis. Ya que hemos calificado, hemos puesto que es la artropatía de Charcot, es el nombre que se le da a estos compromisos de articulaciones, generalmente asociada a cambios en la sensibilidad de la articulación. Se ve esto, por ejemplo, en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen LUES, en los cuales se produce una destrucción de la articulación, pero por un fondo no directamente infeccioso ni inflamatorio, sino de tipo neurogénico, ¿no? En el cual el paciente presenta trastornos de la inervación, comienza a adoptar posiciones anómalas y eso a la larga condiciona este tipo de artropatía de Charcot. Bien, la artrosis degenerativa primaria, ¿okay?, se presenta generalmente en lugares que soportan peso. Por lo tanto, es más frecuente en las caderas y en las rodillas, ¿ok? Mucho menos frecuente en los codos, por ejemplo, o en los hombros, ¿no? Más compromete caderas y rodillas. Otro lugar que compromete la artritis degenerativa con bastante predilección es la columna vertebral y las manos. ¿Qué es lo que vamos a ver en la radiografía? Estrechamiento del espacio articular. Primero, luego el hueso que está adyacente a la articulación se vuelve más blanco. Eso se llama esclerosis subcondral. Está por debajo del cartílago, el hueso se hace más blanco, esclerótico. Aparece en lo que dijimos la formación de excrescencias óseas, ¿no? El hueso se desarrolla. Eso se llama la presencia de osteofitos. Y finalmente aparece en la superficie ósea pequeñas imágenes radiolúcidas, ya más negras, digamos, que la densidad ósea, que se denominan quistes subcondrales. Quistes subcondrales. Estas cuatro características son típicas de una artrosis, ¿ok? Disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, presencia de osteofitos y presencia de quistes subcondrales. Esto es lo típico, digamos, cuando vemos una radiografía. De acá vamos a ver imágenes de lo que estamos comentando. Una articulación de la rodilla, del fémur, de la tibia. La imagen radiolúcida entre los dos huesos es el cartílago. Y vemos que en este caso, en la rodilla, vemos que el espacio articular entre el fémur y la tibia, en el lado externo, está conservado. En cambio, si vemos en el lado interno, en el lado medial, este espacio está disminuido, ¿no? Hay disminución del espacio, es un signo indirecto de que el cartílago está comprometido. Vemos también que el hueso, si ustedes notan, es mucho más denso en esta zona que en la zona externa, ¿no? Esto es lo que se llama esclerosis. Entonces se debe básicamente a que mecánicamente esta zona es la que está sufriendo más injuria, ¿no? Entonces las fuerzas mecánicas hacen que este hueso se haga más escleroso. Igual acá en la cadera vemos cómo el espacio articular entre el ilíaco, o sea, el acetábulo, y la cabeza femoral está disminuido. Vemos que el hueso también, tanto en el acetábulo como en la cabeza femoral, está más blanco, hay esclerosis. Y acá notamos, se pueden ver 2 o 3 imágenes radiolúcidas, o sea, negras, redondeadas. Estos son los quistes subcondrales. Entonces, en estas dos radiografías, tanto de rodilla como de cadera, tenemos signos radiográficos de una artrosis de cadera, ¿no? Una osteoartrosis. Y probablemente sea primaria, ¿no?
porque son los sitios más frecuentes de presentación. Pero también se puede presentar en otros lugares, ¿no? Donde no hay, digamos, el hecho de que sean articulaciones que soporten peso. Y entre ellos, las manos es un lugar muy frecuente de artrosis. ¿Ok? Es más frecuente en el sexo femenino, compromete más frecuentemente las articulaciones interfalángicas distales. Cuando veo a un paciente que tiene deformidad en la parte de las articulaciones interfalángicas distales, lo más probable es que sea una artrosis. A diferencia de las artritis, por ejemplo, la artritis reumatoidea compromete más frecuentemente las interfalángicas proximales. Igual que en la cadera o en la rodilla, va a haber estrechamiento del espacio, va a haber esclerosis, se pueden ver osteofitos, ¿no? Se pueden ver osteofitos. Acá en esta radiografía de una mano, donde están las flechas rojas, estamos señalando las articulaciones interfalángicas distales. Y se puede ver de que el espacio que existe entre los huesos, el espacio radiolúcido que existe entre todos los huesos, este nivel está disminuido. Y hay esclerosis, ¿no? Tanto en la falange distal como en la falange media. Y en esta última, por ejemplo, en el quinto dedo, vemos que hay unas pequeños osteofitos, ¿no? Entonces, esto es típico de una artrosis en la mano, ¿no? Su presencia, la ubicación anatómica es muy sugerente de artrosis. Esta es la forma en que se presentan las artrosis primarias, ¿no? Articulaciones que soportan peso, más frecuentemente columna, cadera, rodillas, y en lugares en los cuales, si bien no hay el problema del peso, sí son frecuentes. Manos y pies, y fundamentalmente en interfalángicas distales. ¿Ok? Pero luego tenemos el otro grupo que son las osteoartrosis secundarias, ¿no? En este caso, cuando sospechamos de que estos cambios de artrosis no son primarios, sino deben corresponder a una lesión previa. Primero, que sea de una aparición atípica, ¿no? Una paciente que tenga, por ejemplo, 20, 30 años y que venga con una artrosis, no es lo usual, porque la artrosis generalmente se presenta pues, en la sexta década de la vida aproximadamente, ¿no? Si una paciente de 20, 30 años con artrosis, hay que pensar que tenga algún problema de fondo. La aparición atípica de la artrosis y su localización atípica, ¿ok? Por ejemplo, una artrosis de tobillo, por ejemplo, que no es frecuente que sea primaria, cuando se presentan tenemos que pensar de que hay algún factor que esté condicionando eso. La edad, su ubicación y su apariencia típica nos deben hacer pensar de que esta artrosis debe ser secundaria. ¿Cuáles son las causas por las cuales un paciente puede tener artrosis? Trauma, paciente que tenga una fractura, por ejemplo, y que haya comprometido la superficie articular, con los años puede hacer artrosis. Igual si es que tiene una artritis infecciosa, como secuela puede llegar a una artrosis. Necrosis avascular, es la falta de irrigación en los extremos, en las epífisis de los huesos largos. Frecuente ver, por ejemplo, a nivel del fémur, ¿no? A nivel del fémur. La necrosis avascular puede generar artrosis. Depósitos de cristales de pirofosfato, enfermedad en la cual estos cristales se depositan en el espacio articular, pueden condicionar artrosis. Una artritis reumatoidea también. Artritis reumatoidea en su evolución, al final, digamos, en el estadio 4 que se denomina, puede acabar en artrosis. La hemofilia que también es un factor de riesgo para artrosis.
se producen por la enfermedad cuadro de sangrado a repetición, o sea, hemartrosis, ¿no? Y esas hemartrosis consecutivas al final pueden condicionar una artrosis secundaria. Entonces, como ven, hay muchos factores que hay que tener en cuenta cuando estamos frente a una artrosis que se sale de lo común, ¿no? Por la edad, por su ubicación, por la forma de presentación. Tenemos que buscar algún factor de riesgo. Acá vean una radiografía frontal de ambos tobillos, tobillo derecho, tobillo izquierdo. El tobillo izquierdo, vean, entre la tibia, el peroné, el astrágalo, y vean cómo el espacio articular entre la tibia y el astrágalo, por ejemplo, se ve regular, conservado, ¿no? Si uno va hacia el otro lado, hacia el otro tobillo, vemos que el espacio entre la tibia y el astrágalo está disminuido marcadamente. Está disminuido, ¿no? Entonces, este es un signo de artrosis, ¿ok? Artrosis de tobillo. No es frecuente el tobillo, dijimos, que se desarrolla artrosis, ¿no? Pero si vemos con detalle, veremos que hay antecedentes de fractura a este nivel, ¿no? Vean cómo está el peroné, que tiene una fractura en su porción distal, es una fractura ya consolidada, antigua. Igualmente hay alteración en la textura de la tibia, ¿no? No es igual que esta, la tibia de otro lado, que se ve zonas negras, zonas blancas, irregulares, y esclerosis, ¿no? Entonces, probablemente este paciente haya tenido fractura de tibia y peroné que haya comprometido la articulación. Y con los años se ha desarrollado la artrosis, ¿no? La artrosis. Hemos comentado también esta entidad, que es la entidad de depósito de cristales de pirofosfato. Esta entidad puede ser idiopática, o sea, sin causa aparente, pero se asocia con cierta frecuencia al hiperparatiroidismo, ¿no? Al hiperparatiroidismo. Compromete en forma simétrica varias articulaciones. Puede comprometer las rodillas, puede comprometer, por ejemplo, las muñecas, que son los lugares más frecuentes. Y clínicamente puede comenzar con dolor, fiebre, pueden estar las articulaciones aumentadas de volumen, calientes, inflamadas, digamos, ¿no? Y en la radiografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar calcificaciones del cartílago articular. El espacio que está entre los huesos, donde está el cartílago, va a mostrar imágenes de densidad cálcica, ¿no? Donde se ven con bastante claridad en las rodillas, en la muñeca, y también a nivel de la sínfisis del pubis, ¿no? A nivel de la sínfisis del pubis. Acá veamos dos ejemplos de esta entidad. Vemos una rodilla, fémur, tibia y el espacio articular. Pero noten ustedes que en ese espacio articular, que debe ser negro nada más, estamos viendo unas líneas blancas densas que son depósitos de calcio, ¿no? Ok, entonces es un hallazgo típico de esta enfermedad, que es la enfermedad de depósito de cristales de pirofosfato. Y otro lugar frecuente es a nivel de la muñeca, en este espacio articular radiocarpiano, en el cual ven nuestra flecha roja una zona de calcificación. Bien, entonces hemos visto la artritis degenerativa primaria, artritis degenerativa secundaria debido a ciertas condiciones, y finalmente veremos lo que vemos iniciado en una de las diapositivas, la artropatía de Charcot. Entonces, acá hay trastornos en la sensibilidad, ¿de acuerdo? Por enfermedades de fondo. Ese trastorno de la sensibilidad hace que las articulaciones se deformen, se produzcan, como dice ahí, pequeñas fracturas, ¿ok? Y eso condiciona la artrosis. ¿Dónde se puede ver? ¿En qué articulaciones? En los hombros, caderas, a veces en los pies,
factores subyacentes, pacientes con diabetes. Acuérdense que la diabetes presenta trastornos en la sensibilidad, lo que se llama neuropatía diabética, ¿no? Y eso hace pues que el paciente pierda, digamos, esta información, entonces sus articulaciones comiencen a adoptar posiciones no correctas que el paciente no se percata, pero a la larga produce daño en la articulación, ¿no? Y otra entidad, por ejemplo, es la sífilis, ¿no? La sífilis, sobre todo la sífilis terciaria, puede condicionar este tipo de patología. ¿Qué es lo que vamos a ver en la radiografía en esta artropatía de Charcot? Básicamente destrucción de la articulación, ¿no? Hay un incremento de volumen de partes blandas, hay osteofitos, hay esclerosis. Ustedes van a notar que la articulación prácticamente se ha destrozado totalmente, ¿no? Entonces ven acá una radiografía frontal de rodillas en un paciente diabético. Entonces, ¿qué es lo que ven? Que el espacio articular está totalmente pinzado, que hay luxación, vean como el fémur está por un lado y la tibia está yéndose hacia el otro lado. Hay una luxación de la articulación, hay esclerosis, se ve blanco tanto los huesos del fémur como la tibia, más en el lado derecho que en el lado izquierdo, ¿no? Y estamos frente a un paciente con diabetes. Entonces, cae la posibilidad de que esta sea una artropatía de Charcot, ¿no? Igual puede pasar a nivel del pie. Acá estamos viendo en la base de la articulación del primer dedo hay una esclerosis, destrucción del espacio articular, ¿no? También paciente diabético. En estos pacientes diabéticos, por ejemplo, cuando tenemos una artrosis así bien con bastante destrucción, hay que pensar que es una artropatía de Charcot, ¿no? O sea, que no sea un problema original primario de la articulación, sino que sea un trastorno neurogénico, ¿no? Con pérdida de la sensibilidad. Bien, eso en cuanto al compromiso articular de tipo hipertrófico. Ahora vamos a hablar sobre el compromiso articular infeccioso. Cómo podemos tener una artritis, pero sospechar de que esa artritis sea de tipo infeccioso. ¿Ok? Se puede presentar en adultos, generalmente por traumatismos, ya sean, por ejemplo, fracturas expuestas que comprometan la superficie articular o cirugía previa a nivel de una articulación y luego se infecta, entonces una artritis infecciosa, pero secundaria a un trauma. En niños, acuérdense ustedes que los niños tienen más tendencia a hacer osteomielitis. Estas osteomielitis, cuando alcanzan el espacio articular, se convierten en artritis, ¿no? Entonces, la artritis séptica asociada a la osteomielitis también es una causa frecuente de artritis en niños, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Hay destrucción del cartílago articular y la cortical de los huesos también se compromete, ¿no? Se compromete. En general, estas artritis sépticas comprometen una sola articulación. No es usual que uno tenga artritis séptica en varias articulaciones, ¿no? Generalmente hay compromisos de una sola articulación, ¿no? Pueden comprometer cualquier articulación. Acuérdense siempre que entre los huesos hay un espacio radiolúcido que es el cartílago. No vemos el cartílago, solo vemos el espacio radiolúcido, pero debe estar separado ambos huesos, ¿no? Cuando ese espacio está comprometido, podemos decir que hay compromiso articular. ¿Ok? Entonces existe una destrucción temprana del hueso que está adyacente a la superficie articular. Es de una evolución bastante rápida. ¿Ok? Si no se trata adecuadamente, se produce una gran destrucción del hueso y de la articulación y al final eso va a ir hacia una artrosis, ¿no? Hacia una artrosis.
Vean esta cadera derecha, por ejemplo, que es una cadera normal. Vean el espacio que existe entre las cejas acetabular y la cabeza del fémur, esta imagen radiolúcida. Y vean en este otro caso, por ejemplo, en que el espacio ya no existe, la cabeza femoral incluso se ha empotrado, digamos, en la superficie del acetábulo, ¿ok? Entonces la diferencia es nítida, ¿no? Esto es normal, de esto definitivamente no es normal. Entonces, si tenemos un cuadro compatible con una artritis, va a ser pues, dolor, puede haber calor, fiebre, signos de infección, estamos frente a una artritis séptica, ¿no? Y artritis séptica puede ser por órganos, mejor dicho, por gérmenes comunes. Acuérdense, la causa más frecuente de osteomielitis es estafilococo. Y si la osteomielitis es la que condiciona, por ejemplo, una artritis, obviamente el estafilococo va a ser la causa. Pero también puede ser otro germen. Siempre hemos dicho hay que tener en cuenta la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis puede comprometer cualquier articulación. Más frecuente es que comprometa la columna, y hemos hablado ya del mal de Post. Pero, como en este caso pueden ver, hay compromiso en la articulación entre la tibia, entre el fémur y la tibia, hay estrechez, hay esclerosis, está comprometiendo la rodilla, ¿no? Y es una tuberculosis. Bien. Finalmente veremos las artritis erosivas, aunque la característica de esta artritis básicamente son aspecto irregular como carcomido de las superficies óseas adyacentes a la articulación. Esa es la característica de este tipo de artritis. Esta erosión, vean ustedes, por ejemplo, en este dedo del pie, vean cómo el hueso está totalmente irregular, con zonas radiolúcidas, tanto en la falange distal como en la falange media. Está como si hubiese comido, a veces lo mencionan en los libros como mordisco de ratón, ¿no? Sacar comida, ¿no? Esto es una erosión del hueso y la superficie articular. Esto se debe básicamente a una proliferación de la sinovia inflamatoria de la articulación, lo que es el panus, se forma el panus sinovial por efecto inflamatorio de la sinovia que está cubriendo la superficie articular, ¿no? Causas de esta artritis, si vemos radiografías con este tipo de imágenes, podemos tener múltiples causas. Prácticamente todo lo que está o lo que se ve en reumatología es causa de artritis erosiva. Podemos tener, por ejemplo, la artritis reumatoidea, una enfermedad más frecuente que comprometen las articulaciones, la gota, la hemofilia. Podemos tener lo que se llama artritis reumatoidea o variantes reumatoideas, pero cero negativas. Generalmente las artritis reumatoideas tienen, cuando hacemos análisis en sangre, se le pide un factor reumatoideo, ¿no? Y ese factor reumatoideo sale positivo en las artritis reumatoideas. Pero existen otras artritis en las cuales hacemos el factor reumatoideo y sale negativo. Eso se llama artritis cero negativas. ¿Ok? Cero negativas. ¿Por qué? Porque no tienen factor reumatoideo. Por lo tanto, no son artritis reumatoideas, son artritis, pero de otra naturaleza. Entre ese grupo cero negativo hay varias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, ¿ok? Enfermedades que están relacionadas con la psoriasis o enfermedad de Reiter o asociadas con trastornos inflamatorios intestinales. Todas ellas son seronegativas, pero son artritis. Y también tenemos dentro de este grupo de artritis erosivas algunas colagenopatías, ¿no? Enfermedades que comprometen no solamente la articulación, sino otros órganos dentro de la economía del paciente. Entre ellas, por ejemplo, podemos citar una de ellas, la esclerodermia, ¿no? La esclerodermia.
Una de ellas, que es una enfermedad que compromete la estructura del colágeno en forma sistémica y que pueden tener artritis erosiva. Entonces, cuando ven este tipo de artritis, por ejemplo, con estas imágenes erosivas, tienen que pensar en todas estas entidades, ¿no? Cualquiera de ellas pudiese ser. Claro, habrá signos que hagan pensar en una o en otra, habrá análisis de laboratorio que nos permitirán llegar al diagnóstico con más precisión. Hablamos un poquito de la artritis reumatoidea, que es una de las patologías más frecuentes dentro de estas erosivas. Generalmente cuando hay artritis reumatoidea hay compromiso simétrico bilateral de articulaciones. La artritis reumatoidea no va a ir al paciente, digamos, con una inflamación de una muñeca, por decir, y la otra muñeca está normal, no. Habitualmente son simétricas, ¿no? Y generalmente comienza con signos inflamatorios, ¿no? Va a haber dolor, calor, rubor, antes de que haya manifestaciones radiográficas. La artritis reumatoidea compromete con mucha frecuencia las manos. Y en las manos, a diferencia de la artrosis que hemos visto, compromete más frecuentemente las interfalángicas proximales y también las metacarpofalángicas, ¿no? Estos son los lugares más predilectos para el compromiso de artritis reumatoidea, a diferencia de la artrosis que compromete las interfalángicas distales, ¿no? Va a haber también pérdida de la densidad ósea y desmineralización de los huesos. Entonces se ve como osteopenia o osteoporosis, ¿no? Periarticular, periarticular. ¿Puede comprometer articulaciones grandes? Sí, pero no es muy frecuente, ¿no? Se puede comprometer rodillas, puede comprometer caderas, ¿no? Pero no es muy frecuente. Pero si tenemos una paciente, por ejemplo, con compromiso de ambas caderas, paciente joven, que tiene alteraciones en las articulaciones, debemos pensar en una enfermedad de tipo reumatológico, ¿no? De tipo reumatológico. Bien, entonces acá, por ejemplo, vean la región de pelvis y vean las articulaciones. Hay estrechamiento y aspecto irregular tanto del acetábulo como de la cabeza de los fémures, ¿no? Entonces, estos signos de compromiso articular, yo diría, esto es una artrosis, ¿no? Una artrosis. Pero depende, la paciente pues tiene 40 años, por decir. Entonces, en una persona de 40 años es difícil que sea artrosis primaria, ¿no? Estamos frente a una artrosis tipo secundario. Y en este caso, el problema de fondo es la artritis reumatoidea, ¿no? Que tiene la paciente. Imágenes típicas de la artritis reumatoidea. Vean ustedes, el compromiso es interfalángico proximal y metacarpofalángico. En cambio, la parte distal prácticamente está respetada, ¿no? Este aspecto, este lugar anatómico del compromiso va a favor más de una artritis reumatoidea que de una artrosis. Van a haber estrechez, van a haber esclerosis, frecuentemente van a haber pérdida del alineamiento, subluxación, ¿no? Vean acá en este dedo, por ejemplo, entre la falange proximal y la falange media, pues está luxada, no está subluxada, ahí no están derechas, ¿no? Y esto ven ustedes en las manos del paciente, van a ver cómo es la artritis deformante de manos, ¿no? En la artritis reumatoidea. A medida que avanza el estadio de la enfermedad, porque hay grados de compromiso articular en la artritis reumatoidea, ustedes van a ver en las manos cómo se van deformando, ¿no? Se van deformando. Hay también compromiso de los huesecillos del carpo con osteopenia, o sea, pérdida de densidad ósea. Es una radiografía típica de una artritis reumatoidea ya avanzada, ¿no? Avanzada. Acá está mostrando una artritis reumatoidea en el pie, en la articulación del quinto dedo, entre el quinto metatarsiano y la falange proximal, donde hay aspecto erosivo de la superficie ósea adyacente a la articulación. Y otra entidad que también es frecuente y que también da este tipo de alteraciones es la gota. La gota sí es un poco más asimétrica,
generalmente es monoarticular, más frecuente en varones, típicamente compromete la articulación metatarsofalángicas del primer dedo, ¿ok? Característicamente van a ver, pues, el paciente cuando viene con un ataque agudo de gota, pues, dolor, rubor, incremento de volumen a nivel de primer dedo del pie, ¿ok? Y generalmente si un pie es comprometido, el otro pie aparentemente no tiene molestia, ¿no? Sabes el debut de un paciente con gota, un ataque agudo de gota, ¿no? Y luego van a venir los cambios erosivos a nivel de la superficie ósea de tipo erosivo y que nos hagan pensar en que esto es una gota, ¿no? Se pueden presentar los tofos. Los tofos son depósitos en partes blandas del ácido úrico, ¿no? Son tumoraciones que el paciente refiere, por ejemplo, a nivel de los codos, digamos, ¿no? Y que son los tofos, ¿no? Entonces, ubicación de pies, ubicación monoarticular, con cuadros así agudos de compromiso, nos tiene que hacer pensar en gota, ¿no? En gota. Y van a ver eso, ¿no? O sea, vean este pie donde están las flechas, la internet articular está más o menos conservada, pero hay unas erosiones en el hueso adyacente a la articulación. El hueso no mantiene su cortical regular, sino presenta unas pequeñas erosiones, ¿no? Y estamos en pie. Entonces, esto es muy sugestivo de gota, muy sugestivo de gota. Este es mucho más evidente, vean cómo está tanto el primer metatarsiano, falange proximal y distal. Se ha perdido la anatomía normal, ustedes vean una serie de imágenes erosivas, irregulares, ¿no? Con destrucción ósea a diversos niveles. Noten cómo está aumentado de volumen partes blandas en ese dedo, ¿no? Entonces, esto es típico de gota, ¿no? Claro, esto lo van a confirmar en laboratorio cuando hagan un análisis de ácido úrico y elevado, ¿no? Esté elevado. Pero su ubicación, la simetría habitualmente es más en un pie que en el otro pie de repente está sin molestias, y si tiene tofos en otros lugares que el paciente lo refiere, por ejemplo, codos, tobillos, entonces todo es ayuda en el diagnóstico de gota. Entonces, estas son las artritis erosivas, ¿ok? No son infecciosas, son inflamatorias pero no infecciosas, ¿no? Y como ven, pues entran prácticamente un buen porcentaje de enfermedades que abarca la reumatología, ¿no? La reumatología. Entonces, ahí tenemos que hacer disquisición diagnóstica con clínica y con exámenes de laboratorio. Bien. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces nos vemos el día viernes para concluir el curso de mi parte y esperamos que también estén avanzando con el doctor Jiménez la otra parte, ¿no? Cosa que ya estemos ya